Buenas tardes, bienvenidas a esta sesión de Taller de Diseño 7 de la Universidad José María Vargas. Hoy, 24 de agosto, ya, 24 de agosto. Casualmente hoy se cumplen 2 meses de los eventos nefastos que ya conocemos todos, pues, ¿no? Básicamente, y para entrar de lleno en el tema del taller, vamos a seguir trabajando con esa línea del énfasis estructural, ¿ok? Y de la sismoresistencia y de cómo la arquitectura y la estructura no son indivisibles, pues, ¿no? O sea, ese es un matrimonio eh, casi que forzado y de por vida, ¿no? Fue una de las cosas que aprendimos el semestre pasado que nos metimos en ese reto de desarrollar edificios de altura, pues, ¿no? Entonces, en este semestre vamos a hacer un desarrollo interesante que también tiene que ver con la temática relacionada con el sismo, pues, ¿no? Y con todas estas cosas que nosotros hemos venido viendo de alguna forma a través de los medios y a través de las noticias y de todas estas cosas, pues, ¿no? Y de cómo eso tiene un basamento y un soporte legal. En fin, son aspectos teóricos, ¿no? Pero nosotros vamos a desarrollar en vista de que los eventos fueron recientes, muchos de ustedes los sintieron seguramente, eh, nosotros los sentimos también fuertemente. Afortunadamente, en nuestro edificio no hubo ninguna, ninguna dificultad, pero vamos a diseñar en este semestre prototipos de viviendas de mediana densidad, ¿ok? Multifamiliares. Eso quiere decir que vamos a elaborar prototipos no solamente arquitectónicos, sino que también estructurales, ¿ok? En principio estructurales, prototipos estructurales, que de alguna manera respondan a algo que no se ha hecho hasta ahora en ningún momento con los eventos que han sucedido, que es dar una respuesta alternativa, ¿ok? Con un sistema constructivo eficaz, eficiente, bien construido, bien sujeto a la normativa para responder, para responder a eh, las circunstancias que se plantearon a partir del sismo. Hola, Danibel, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, bueno, estaba diciendo que vamos a desarrollar viviendas, hola, Danibel, viviendas de mediana densidad, multifamiliares, eh, con uso mixto. Eso quiere decir que eventualmente en la planta baja podrán tener comercio o podrán tener algunos otros usos, pues, ¿no? Pero mediana densidad, digamos que no deberíamos pasar de 5 pies, perdón, 5 pies, tengo que cambiarme el switch, de cinco o 6 pisos de altura, pues, ¿no? Es decir, eso como referencia lo estoy tomando así, porque algo que muy poco se sabe es que esos edificios que se cayeron en La Guaira, la mayoría de esa zonificación eh, no admitía más de 5 pisos o 6 pisos y se hicieron hasta 15, 18, 20, ¿no? Entonces, hay una condición de suelo que tenemos que tener en consideración. Entonces, en el taller vamos a hacer como una especie de eh, ejercicio práctico, ¿no? Imbuidos en la idea y en la necesidad que tenemos, ¿no? En el país de respuestas, respuestas porque no las hay. Es decir,
no hay respuestas inmediatas para este tipo de situación, pues, ¿no? Y también basados en la experiencia que yo he podido tener relativamente tangencial con el reacondicionamiento estructural de algunas edificaciones. No directamente, sino a través de la experiencia de los ingenieros que han trabajado y que trabajan conmigo la parte estructural, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de ellos, me he llenado de un conocimiento importante que también vamos a vaciar aquí, pues, ¿no? Entonces, ya tenemos claro de lo que se trata del aspecto tipológico, pues, ¿no? Que como sabemos, pues el tema tipológico corresponde con básicamente si es una edificación multifamiliar, si es un museo, si es una iglesia, en fin, este es el tema tipológico, pues, ¿no? Pero también hay unas tipologías constructivas. Yo creo que quizás algunos de los otros eh, integrantes de este curso creo que vieron esa materia conmigo, una materia que también voy a dar este semestre, que se llama materiales y tipología constructiva, ¿no? Y estructurales. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en la utilización del acero, ¿ok? El acero, el hierro, pues, ¿no? Como elemento estructural fundamental. Primero porque, bueno, ya el semestre pasado manejamos el concreto, ¿no? Como elemento estructural fundamental como para armar todas las torres que hicimos allí, que quedaron muy bien. Eh, vamos a utilizar el acero porque fíjense ustedes que un poco la experiencia a partir del tema de los sismos, y no sé si ustedes se han percatado, es que la mayoría de las estructuras que colapsaron o que tienen daños estructurales son en concreto, ¿no? Y eso se debe, lamentablemente tengo que decirlo, se debe a una falta de pericia en la inspección de esas edificaciones, ¿ok? Yo no voy a hablar aquí de que si corrupción y este tipo de cosas, si hicieron con los materiales que eran debidos o no, bueno, en fin. El tema es que el concreto se presta, lamentablemente, para muchos elementos de inobservancia de la normativa, ¿ok? Porque lógico, cuando tú elaboras el proyecto estructural, ¿no? Y ese proyecto estructural te habla de cantidades de acero que debe llevar los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, ¿no? Todo eso bien especificado, que lo podemos ver aquí también con algún ejemplo gráfico de cómo son esas planimetrías. También tiene tiene como esa caída, como le dice uno un poco en, en el argot popular, pues, ¿no? Tiene esa caída de que, mira, una vez que vaciaste, nadie sabe realmente si tú hiciste lo que debiste hacer como inspector, que es hacer lo que decía en el plano, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, una vez eso vaciado, sin una debida inspección, eso lo pueden amarrar hasta con mecate, como digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente, al tú disminuir las cantidades de acero que están estipuladas y que están programadas de acuerdo al proyecto estructural y a lo que determina el estudio de suelo, tú puedes muy bien con la estructura de concreto hacer realmente lo que tú quieres allí y olvidarte de eso que no debe ser. ¿Ves? Porque una vez vaciado, ya eso quedó ahí. Entonces, les hago esta observación porque precisamente el gran fallo en, en las edificaciones, y ya no hablando directamente del tema de los sismos, el gran fallo siempre cuando una estructura
cede o colapsa o hay algún problema estructural de algún tipo, eso es porque no se observó el proyecto estructural como estaba establecido, pues, ¿no? Y como ustedes habrán escuchado hablar también del estudio de suelo, pues el estudio de suelo determina el tipo de estructura que debes utilizar, el tipo de fundación, la cantidad de niveles que puedes desarrollar en ese sitio, independientemente de que en ese sitio diga que puedes desarrollar 15 pisos. Pero si el suelo no es apto, sino para 5, la ordenanza municipal puede decir lo que dé la gana, pues, ¿no? Pero en este caso también hubo el fallo de que simplemente las instituciones volteaban la cara y decían, bueno, ahí puedes hacer tal, dale a 15 pisos y bueno, ya ahí había una cosa extraña, pues, ¿no? Entonces, es por eso que la mayoría de las edificaciones que hemos visto han colapsado. Bueno, primero porque no observaron la norma, la mayoría no respetó el acero que estaba indicado, no reforzaron los nodos estructurales como era debido, ¿ok? ¿Y qué sucedió? Bueno, la estructura en 2 segundos colapsó como barajita. ¿Por qué? Porque simplemente no se hizo de acuerdo a la especificación técnica, no solamente relacionada con la utilización del acero, de las cabillas, pues, ¿no? Sino que no observó los detalles técnicos que tenía que observar para que eso al menos soportara el sismo y que la gente pudiese desalojar, porque hay edificaciones que se mantienen en pie, hay otras que son más afectadas por el sismo y entonces, bueno, tienen daños que son reparables, pero básicamente se diseña es para el sismo y eso es algo que aquí a la gente se le olvidó. Y bueno, tuvo que venir ese evento para nosotros, bueno, nosotros no, en mi caso no, gracias a Dios, nunca sucedió, no sucedió ni nada, pues, ¿no? En ninguno de los trabajos ni las obras que se han hecho, pues, ¿no? Pero en otros casos sí, y conozco personas cercanas inclusive que, bueno, están pasando por problemas complejos porque simplemente esas edificaciones que ellos hicieron o que ellos diseñaron, ¿no? Inclusive hasta el arquitecto, tiene que ver con el tema penal que involucra el asunto de que una estructura colapse, pues, ¿no? O sea, es una investigación que tiene un corte judicial, ¿no? Es decir, te pueden demandar y te pueden meter preso por eso, pues, por no colocar el acero que debiste haber colocado, que fue lo que pasó en la mayoría de los casos. Bueno, eso no nos va a suceder a nosotros. Y yo decidí utilizar la estructura de acero porque me parece que del panorama de todas las edificaciones que yo he visto y que he podido más o menos analizar, yo hasta el momento no he visto la primera edificación, probablemente la haya, pero yo de lo que he estudiado y he visto, no he visto la primera edificación en estructura metálica que haya colapsado, eh, digamos, ferozmente, como colapsaron las edificaciones hechas en concreto, pues, ¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, esa es parte de los asuntos que vamos a definir en el curso, pues, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde vamos a hacer el edificio? ¿No? El edificio va a ser un prototipo, ¿ok? Es un prototipo que lo podemos replicar en distintas zonas, porque además nos dimos cuenta, o bueno, las personas se dieron cuenta de que no había respuesta de vivienda ni de emergencia, ni provisionales, ni definitivas para ubicar a las personas damnificadas rápidamente en otros lugares, pues, ¿no? Con la desconfianza de que esos otros lugares donde
han sido reubicados algunos y otros también y otros no, tengan las mismas carencias que presentan las edificaciones que se dieron tanto en La Guaira como en Caracas, como en Tucacas, como en Valencia, como en Yaracuy. Lo que pasa es que eso no se, no se hace manifiesto porque, imagínate tú, pues, ¿no? Ya sabemos cuál es el panorama, digamos, político que hay detrás de todo eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, para dejar esa política de un lado, porque es cochina, como decía mi abuela Blanca, que en paz descanse, eso lo vamos a dejar de un lado y nos vamos a concentrar en los aspectos técnicos, pues, ¿no? Y entonces la imagen que tengo detrás ilustra muy bien algo que también podemos utilizar dentro de nuestro planteamiento de diseño, que es la estructura mixta, ¿no? Claro, en este caso este es el Museo de Panamá de Frank Gehry, y allí, bueno, él utiliza el concreto en las columnas y utiliza el acero para lograr todo ese juego arquitectónico que tiene el museo en su, en toda su cubierta, pues, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Bienvenida, Julibet, ¿cómo estás? Ahí, no, ahí nos damos cuenta de que también puede existir la posibilidad de utilizar un sistema estructural mixto, pues, ¿no? Entonces, la primera aproximación que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Que inclusive está relacionada con la tarea número uno, que dice así, que debemos realizar una investigación analítica, ¿no? Y técnica sobre los principios de diseño sismo resistente aplicados a la mediana densidad. Evaluación de fallas estructurales recurrentes observadas durante el evento sísmico del 24 de junio de 2026 y hacer una propuesta de criterios de prevención estructural para el nuevo prototipo residencial. Entonces, ahí tenemos el primer elemento. El profesor de diseño, o el profe David, me mandó a hacer un edificio que no sé en qué terreno va a estar y el cual debo comenzar a diseñar desde el principio estructural de sismo resistencia utilizando el acero. ¿Mm? Fíjense que es una aproximación, bueno, los que ya han visto diseño conmigo y eso ya saben que yo me voy como un poco por otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos investigar brevemente, pues no. O sea, no puede ser una investigación sismo resistente exhaustiva, pero podemos investigar e inclusive buscar ejemplos referentes, ¿ok? De edificaciones en estructura metálica, ¿ok? En locaciones o en ubicaciones, preferiblemente en Venezuela o en zonas sísmicas que han eh, trabajado correctamente como respuesta a el evento sísmico que ocurrió o que pudiese haber ocurrido en ese momento, pues, ¿no? Entonces, investigar un poco sobre el tema estructural referido al acero particularmente, pues, ¿no? Y entonces allí, a partir de eso, vamos a proponer un, un prototipo estructural inicial. Solamente podemos usar figuras geométricas, las figuras geométricas básicas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto?
cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo, ¿ok? Para generar el prototipo, ¿no? ¿Y por qué las formas eh, básicas y esenciales? Porque a partir de esas formas básicas y esenciales es que nosotros podemos elaborar el sistema estructural y al mismo tiempo ver volumétricamente, ¿no? Cómo puede ser esa edificación, es decir, cómo se unen esos dos elementos. Bien, ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se come eso? Como diríamos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, o muchos están acostumbrados a entender el plano como una distribución, ¿no? Arquitectónica. A veces tiene características espaciales notables, que es algo importante, pero la mayoría de las veces no es así. Y una serie de punticos, ¿no? Punticos o pantallas, cuestiones, y uno dice, ah, esa es la estructura, ¿ok? O como yo he visto en infinitas oportunidades, ya no tanto, y que he escuchado decir, no, yo diseño mi edificio, después se lo paso al ingeniero y él que vea a ver cómo ubica la estructura. No es así, no es así. Los dos elementos van unificados, pues, ¿no? Entonces, en este momento sé que ustedes dicen, bueno, pero ya va, ¿qué tengo que ver yo con estructuras si yo no estoy estudiando ingeniería y entonces me están pidiendo hacer un prototipo estructural y tengo que hacer una edificación de mediana densidad? ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí entra entonces en juego el tema modular, ¿ok? Entonces, la edificación tiene que ser de mediana densidad, pero tiene que ser una edificación modular, ¿ok? Basada en estos elementos básicos, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, pues, ¿no? O sea, debo adoptar una forma, ¿ok? Específica. Y en esta parte sí nos vinculamos un poco con el ensayo que hicimos el semestre pasado de iniciar el proyecto arquitectónico eh, con la geometría compositiva y la forma, que usualmente tampoco es así. Utilizamos el método de Peter Eisenman, que es un arquitecto notable del deconstructivismo, que, bueno, tiene una forma de aproximarse al tema del diseño. En este caso, también nos vamos a aproximar al tema estructural, ¿okay? A través de la forma que va a tener esa estructura, basada en el antecedente o la investigación que yo haya hecho, ¿correcto? En esa investigación yo me voy a dar cuenta cuando empiece a indagar en el tema estructural, inmediatamente me voy a dar cuenta de elementos que son constantes dentro de la utilización de la estructura de acero, pues, ¿no? Y esos elementos constantes, bueno, son los perfiles, las luces, la distancia, a veces son compuestas, se generan cerchas, es decir, hay una infinidad de elementos estructurales que nosotros podemos investigar, estudiar y adoptar. Y además debe haber detrás de la edificación un tema conceptual. ¿Qué quiere decir un tema conceptual? Bueno, tema conceptual quiere decir que yo en una frase debo ser capaz de resumir qué es mi edificio, aparte de lo tipológico,
aparte de todo lo que acompaña el tema arquitectónico. Por ejemplo, yo voy a desarrollar un edificio puente, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a desarrollar un edificio puente? Es lo que yo haría si me lo dijeran en este momento. Bueno, porque ¿cuántos puentes se cayeron? Se cayeron algunos, algunos puentes. Pero si nos vamos a ver a nivel nacional, de lo que yo he escuchado, yo de puentes, ni en Caracas, ni en el Zulia, que está el puente del lago Maracaibo, es decir, ni el Guri, que no es un puente, es una represa, pero también una estructura. Es decir, ninguna de esas infraestructuras que tienen que ver con comunicación y vialidad y estas cosas, aparte, bueno, de los desplazamientos que hubo que generaron fracturas en el asfalto y este tipo de cosas, este, en los puentes yo no vi que sucediera mayor cosa, salvo en el que unía Caraballeda con La Guaira, que se cayó 4 o 5 veces porque 4 o 5 veces se robaron los reales. Así de fácil. ¿Eh? Llegaban y lo único que hacían era echarle una pintura y dijeron, mira, ya el puente está arreglado. Bueno, eso ya es otra vez, forma parte de otra cosa sucia de la que yo no voy a hablar. Pero entonces, por ejemplo, ahí tengo la estructura metálica, tengo la idea formal que a mí me va a servir mejor para la elaboración de ese concepto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el edificio puente inmediatamente a ti te indica que, bueno, un triángulo o una composición de triángulos no vas a usar, al menos en planta, pero de repente en alzado, sí. ¿Ves? Entonces, eso es lo interesante del ejercicio, que las formas que estamos planteando se pueden utilizar en todas las dimensiones. Eventualmente yo puedo tener una planta de ese edificio puente que sea rectangular, ¿no? Y tengo únicamente 4 apoyos, por decirte una cosa, ¿no? 4 apoyos, unos elementos que sostengan, que sean las vigas superiores y el elemento prismático rectangular formal en el medio. Pero puedo tener unas bases que sean triangulares o cilíndricas, ¿no? Unas macrocolumnas. Todo eso es lo que yo quiero que ustedes vayan intentando visualizar, ¿ok? Y analizar para producir entonces ese concepto, ¿no? Concepto, edificio puente. El que lo quiera tomar, bueno, lo puede tomar. ¿Por qué? Porque no es igual el edificio puente que yo voy a hacer al edificio puente que tú vas a hacer, ¿no? Ese es un ejemplo que resume todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Pero tenemos que recordar que ese edificio puente no es para meter carros, ni por ahí van a pasar carros. Es un edificio donde van a vivir personas, ¿ok? Y entonces eso le añade una característica particular al edificio puente. Puede ser este, también un edificio en pendiente. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudad de Caracas y muchas de las ciudades de la parte del centro norte costero, ¿ok? Tienen topografía, ¿no? Una topografía importante. Es decir, no hay terreno plano. En ninguna parte hay un terreno plano. Cuando a ti te digan, no, mira, ese terreno es plano, ríete porque el terreno jamás es plano. Nunca. No hay terreno plano, ¿no? Entonces, es así, sí, te tienes que reír. El que te diga, la persona que te diga, no, ahí no hay que hacer levantamiento topográfico, ese terreno es plano. Ok, está bien. Quédate sentado para que tú veas lo plano que es el terreno. Entonces,
ahí la importancia del estudio topográfico. Pero lo digo porque puedo buscar también una solución en pendiente, ¿no? Y para ese tipo de soluciones, por ejemplo, se pueden investigar arquitectos como Frutoviva, ¿no? Que trabajó mucho con el tema estructural y ninguna de sus edificaciones, ni siquiera las que realizó para la Misión Vivienda Venezuela, se vio afectada. Y esas edificaciones eran en estructura metálica, las que él realizó, las últimas que realizó antes de fallecer, ¿no? Poco antes de fallecer, en el 2016, 2018, por ahí. Y allí están las estructuras, soportaron el sismo y son edificaciones que tienen 4 y 5 pisos sostenidas básicamente en una o dos columnas. Entonces, eso me permite a mí, si decido hacer un edificio en pendiente, decir, ah, bueno, entonces lo que yo simplemente tengo que hacer en este edificio puente es separarlo o fragmentarlo para poder trabajarlo en una pendiente no mayor a 45 grados, porque en pendientes mayores de 45 grados no se puede construir. Equivocado, mal, 0,1. ¿Ok? Eso es algo que también es clave, ¿no? Es que ustedes ven muchas edificaciones y muchas casas montadas en unos cerros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es Bellomonte, todo lo que es, sí, prácticamente mucho en Bellomonte, ahí hay edificios que están montados prácticamente, bueno, en la montaña, pues. Pero claro, ellos hicieron un acondicionamiento del terreno, movimiento de tierra, entonces pues se pudieron hacer las edificaciones allí, pues, ¿no? Pero tú sabes en estos momentos lo costoso que es realizar un movimiento de tierra, ¿no? Y el impacto ambiental que tiene un movimiento de tierra para colocar una edificación. Entonces tienes que tener cerebro y cabeza y conocer de las tipologías estructurales, en este caso el acero, para decir, bueno, yo lo voy a componer de esta manera o de esta forma. Entonces ahí hay un segundo ejemplo que puede ser de base conceptual. Puedo también decir, yo quiero hacer, mi edificio va a ser un edificio bote, un edificio barco, un edificio, no sé. Entonces allí también hay un condicionamiento estructural, porque la idea de un edificio bote o de un edificio que esté en el mar, ¿okay? O que esté en la zona de la franja costera, tiene unas demandas estructurales distintas a las que pueda tener un terreno de montaña o los diversos tipos de terrenos que pueden existir, no solamente por su característica topográfica, sino también por su morfología y por su constitución a nivel de subsuelo. Pero bueno, mira, yo quiero hacer un edificio en el agua. Ah, bueno, ok, dale, pues. En Dubái lo han hecho y en muchas partes también. ¿Ok? Les voy a, les voy a luego, en la próxima clase, les voy a ilustrar con varios ejemplos, viendo a ver qué es lo que ustedes me traen, ¿no? Entonces, hasta aquí está más o menos claro lo que se quiere. Si hay alguna duda, ok, Valentina, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Ok, O sea, durante ahorita las próximas clases vamos a estar haciendo como, claro, la investigación y aparte de eso, empezar a hacer como la propuesta volumétrica, más que con, ya teniendo como una base anterior, como que bueno, esta es mi propuesta, como la propuesta de mi volumen, ya sea con cuadrados, rectángulos y esto,
y piensa en esta solución para ejecutarlo. O sea, sería algo así, no como tener de una vez ya armada la cosa. No, no, no. Aquí en mis cursos todo es al revés. Ok. Aquí tienes que acostumbrarte. O sea, que vea diseño conmigo, yo no jamás te voy a llegar, toma, mira, aquí está la ordenanza y aquí está el asunto. No, no. Eso es una parte del asunto que vas a tener tiempo de conocer y además eso se tiene que ver en pasantía técnica y en esa materia. No digo que no sea importante, ojo, pero en mi curso nosotros vamos a siempre tener un enfoque, primero actual, ¿ok? Claro, De la situación que estamos viviendo, porque es que de ahora en adelante, todo eso que tú dijiste es lo que hay que hacer, es válido, solamente habría que meterle el tema del concepto que a ti se te ocurra, ¿ok? Pero es algo que a ustedes los va a marcar de por vida, ¿ok? Yo diría que de todos los años que tengo dando clases en distintos sitios, este es uno de los más importantes. Porque, ¿qué pasa? Ustedes es probable que puedan vivir otra vez otro sismo en su ciclo existencial, vital. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, tendrán 20, 25, 30, no sé, no me importa tampoco. Pero, ¿qué quiere decir? Que la recurrencia del sismo la variación es entre 40 y 50 años. Es decir, en 50 años yo ya no estoy, pero ustedes sí. Entonces, esto es tan importante que ustedes lo vean y, y lo hayan vivido, ¿ok? Porque nunca jamás en la vida se les va a olvidar. Y no creo que ninguna se vaya a echar la broma encima de decir, no, yo me voy a ir de vivo aquí, me voy a agarrar estas cabillas, las voy a vender, me voy a meter esa plata y no importa, le quito 4 cabillas a cada columna y multiplica eso por 250 columnas que tiene, imagínate la plata, ¿no? Que, yo me lo meto aquí, sí, chico, deja eso así, no importa. Te apuesto que ninguna lo va a hacer, ninguna lo va a hacer. Y si lo hace, vas a tener esa cosa aquí en la cabeza toda tu vida, que te va a atormentar y que no te va a dejar dormir, ¿me entiendes? Porque no hay nada mejor en la vida y en esta profesión de nosotros que dormir con la cabeza y con la mente tranquila, al menos en lo que es trabajo, en lo que es todo ese tema, pues, ¿no? Ya las cosas de la vida y los otros problemas son otra cosa, pues, ¿no? Pero buscarte un problema sin necesidad, de verdad que no tiene sentido. Y por plata, mucho menos, porque sabes que la plata es algo que eso gira, eso va, viene, entonces, y además eso es mal karma, pues, o sea, eso es chimbo. No va con el asunto, pues no va con la ética, con la dinámica y nada. Eres un mediocre si lo haces. Si lo hacen, son unas mediocres, ¿me entiendes? Y de eso se van a acordar toda la vida. De que yo le dije que si lo hacían, son unas mediocres, ¿me entiendes? Y yo no quiero que la gente sea mediocre. Yo quiero que la gente se forme éticamente. Entonces, volviendo al tema, es tal cual como tú dices, Valentina. Pero hay que tomárselo también además con un poco como de juego, de diversión, ¿ok? Porque el tema estructural, más allá de ser limitante, es, es fascinante y es absolutamente necesario para hacer una arquitectura que se precie de ser una arquitectura notable, pues, ¿no? Independientemente de los criterios que nosotros tengamos, por ejemplo, sobre la obra de Frank Gehry, este, Frank Gehry experimentó con materiales como el titanio para el revestimiento de fachadas, este, tuvo que recurrir a programas
de la NASA, programas espaciales que, como el Katia 4, porque en el momento en que él proyectó el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, que es absolutamente todo en estructura metálica, ¿ok? Cuando él en acero corten, cuando él proyectó ese edificio, no existía programa, ¿ok? Que pudiese digitalizarlo, porque era tan complejo que lo que hicieron fue elaborar la maqueta del Museo Guggenheim con todos sus detalles y con este programa Katia 4 de la NASA, lo pueden investigar, ahí está. Fueron punto por punto, vértice por vértice, escaneando todo el edificio para poder hacer los planos estructurales de la edificación y para poder construirla. Es decir, Gehry estaba tan adelantado a su época que no había programas que pudieran, digamos, trasladar las ideas que él tenía en plano sin pasar por una maqueta. De hecho, el sistema de trabajo de Gehry era así. Él diseñaba en maqueta, ¿ok? Y tenía en su estudio 10, 20, 30 personas dedicadas a hacer maquetas, 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 maquetas. Y esas maquetas se digitalizaban y luego se llevaban a la realidad. Pero, ¿qué es lo que digitalizaba el programa? La forma estructural. No solamente para que resista un sismo, sino que la estructura también se diseña para que soporte el propio peso de la edificación. Entonces son dos variables que hay que tener en cuenta, porque cada uno de los elementos pesa, cada uno de los elementos que integra la edificación pesa. Tiene un peso, ¿ok? Y ese peso tiene una influencia dentro de todo lo que es el cálculo estructural. Entonces, bueno, básicamente como sesión introductoria, bueno, estuvo la mitad de la clase. Ya tenemos claro un poco, Valentina, no sé si te respondí lo que me estabas consultando. Ajá, no sé si Sí, ahí. perfecto. Ok, gracias. Porque me hicieron como recomendación en la parte de que yo pongo siempre de participación, yo siempre pongo que hagan una crítica constructiva. Y entonces me decían que una de las críticas era que daba mucha vuelta para llegar a lo que quería decir. Entonces voy a tratar este semestre de concretarme un poco más y no dar tantas vueltas, pues, ¿no? Entonces, sí, 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 porque empiezo hablando de una cosa y termino hablando, no sé, también me lo dice mi esposa, termino hablando, no sé, de la inmortalidad del cangrejo, qué sé yo. Bueno, entonces, a más preguntas, aprovechen ahorita. María Gabriela, ¿no tienes nada por ahí? Ok, todo bien entonces. Bueno, entonces, básicamente vamos a ir buscando, haciendo esa investigación analítica. Cuando hablo de analítico es, bueno, un análisis este, netamente visual de lo que ustedes hayan podido observar en las redes o en los medios, en la prensa y a través de las fotografías que han visto, ¿no? Eh, y bueno, y buscar ejemplos de edificaciones hechas en estructura metálica, preferiblemente mm, de, bueno, no voy a ser limitativo en ese sentido, pero es interesante investigar las respuestas estructurales de los maestros de la modernidad venezolana, Ruto Viva, Jimmy Alcock, José Miguel Galia, Tomás Sanabria, un poco, porque sí hubo una época en donde la ética eh, y el compromiso con la arquitectura se observaba realmente, pues, ¿no? Y es ese periodo
destacado pues entre los años 50 y los años 70, digamos, de una forma donde básicamente se consolidó toda la infraestructura eh, edilicia e infraestructural de Venezuela, pues, ¿no? Pero pueden tomar también algún